ha platicado a lo largo de la historia, bueno, a lo largo de las generaciones en los millennials creo que podremos entender esta, yo al menos se la estoy platicando a mis chamacos en ese sentido, y es justamente la fábula de la cigarra y la hormiga, en donde a grosso modo está esta cigarra que está disfrutando de lo que es el clima de primavera, de verano, donde hay muchos frutos que comer, donde todo está con un gran brillo, floreciendo, y a lo lejos esta cigarra ve a una hormiga que está constantemente trabajando día tras día tras día. Para no hacer cuento largo, al final de cuentas la cigarra pregunta a la hormiga pues qué es lo que está haciendo, pues la hormiga se está preparando para el invierno. La cigarra le dice, oye, pero el invierno todavía falta mucho para que llegue. Y pues la hormiga dice, es que hay que prepararnos porque cuando llegue el invierno no habrá comida, no habrá cobijo, entonces hay que prepararnos. Al final, la hormiga se prepara, tiene los alimentos, tiene cobijo y se logra proteger del invierno. Sin embargo, la cigarra, al haber hecho de Siria, pues definitivamente no tiene este cobijo y el invierno lo empieza a pasar de manera muy cruda. La enseñanza de esta fábula pues es bastante clara. Planea, prevé, observa hacia el futuro, que definitivamente esto beneficiará en momentos en donde haya crisis, en donde haya una dificultad. Si bien nosotros notamos esta fábula, de alguna manera es lo que se nos ha planteado en la realidad en la que nosotros hemos estado construyendo, viviendo. Estudia, prepárate, trabaja, ahorra y seguramente te irá muy bien, lo cual no es ninguna falsedad en absoluto. Eso es algo que definitivamente el que planea, el que prevé algunas circunstancias, pues estará mejor preparado para lo que vendrá en un futuro. Sin embargo, ahí es donde está la clave. Tal vez estará mejor preparado, no garantizado precisamente en que el futuro vaya a ser perfecto, en el que vaya a ser idóneo. Y es ahí donde nos quedamos trabados hasta cierto punto. Lo podemos observar precisamente en diferentes cuestiones en donde de alguna manera la meritocracia se ha introducido e incrustado en nuestra persona, en donde yo he hecho todo bien, parto de la idea en que estoy haciendo las cosas de una manera estructurada, de una manera planeada, de una manera anticipada, por ende me tiene que ir bien en un futuro. Y es ahí donde se transgiversa en cierto sentido lo que se nos plantea en esta fábula como tal. Porque si bien está bien planear, está bien pensar en el futuro, a veces vivimos tanto en el futuro que olvidamos, como en algún momento se nos planteó en la cigarra, pues disfrutar un poquito del clima, disfrutar un poco precisamente de lo que vendría siendo nuestro aquí, nuestro ahora. Y es ahí en esta fábula, como la fábula nos busca enseñar algo, al final de cuentas, lo que vendría haciendo es que se nos están mostrando los dos extremos de una circunstancia. Estar obsesivamente mirando hacia el futuro o estar obsesivamente estando en el presente, no anticipando nada. Y como bien diría Aristóteles en este sentido, los puntos intermedios es donde vamos a encontrar la virtud, en donde se encontrarían dos extremos como tal. Te hablo Mir Cázares y justo hablando de estas analogías es para precisamente referirnos a cómo nos relacionamos con nuestro presente, con nuestro futuro, con nuestro pasado, precisamente en cuestión de nuestra cotidianidad, ya que de alguna manera nosotros estamos viviendo una coyuntura actual en cierto sentido de una obsesión por el presente. Vive el presente, vive el aquí y el ahora, disfrútalo, gózalo y este carpe diem que se ha llevado hasta cierto punto, hasta sus últimas consecuencias. Esto no es gratuito, ya que de alguna manera previamente nos hemos desenvuelto a través de pensar en el futuro, que el futuro va a ser lo mejor, que el futuro viene precisamente con cosas grandiosas. Y pues lamentablemente ese futuro ha llegado para varios de nosotros, para varias de las generaciones que vivimos actualmente, y por el contrario, el futuro suena o se visibiliza un tanto desolador. La cuestión de las crisis inmobiliarias, por ejemplo, la cuestión precisamente del cambio climático, la cuestión en donde la técnica no nos ha llevado a ese mundo grandioso e idílico que se nos prometió en algún momento, inclusive desde una visión de los 60s y de los 70s. Es por eso que generaciones como las que vemos, donde los centennials, los cuales ahorita ya están en sus 25 años, los nacidos del 2000 para acá, pues ya es una generación precisamente que estamos observando desde el cinismo, desde una parte en donde sí, la verdad, me estoy centrando en el aquí y en el ahora, porque el futuro se observa y se promete bastante desolador.
Y es ahí donde cada generación, cada momento de nuestra historia de la vida humana ha tenido precisamente una relación bastante específica con los tiempos, el pasado, el presente, el futuro, donde antes se miraba que el pasado era mucho más prometedor, mucho más grandioso, las épocas doradas habían pasado, porque de alguna manera el presente se mostraba bastante desolador, con generaciones bastante viciadas. Esto, ojo, que estoy señalando es en un término bastante general, que inclusive nosotros vamos a ver de generación en generación que se ha estado repitiendo. Las generaciones pasadas son mejores que las generaciones presentes y el futuro no se visibiliza tan prometedor. Algo que cambió en un cierto sentido esto último en los 90s, o más bien en el siglo XX, en donde justamente se visibilizaba a partir de la tecnología, de los avances, desarrollos de la Internet, tecnológicos, etcétera, que el futuro pues iba a ser algo bastante grandioso. Es en ese punto que pues hemos llegado a un cierto tipo de crisis, cierto tipo de colapso, en donde pues el futuro ya no es esa narrativa que nos llevará a un mejor mañana. Y pues bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pasa al respecto de esto? Es ahí en donde, qué tanto nosotros hemos estado dejando de percibir nuestro futuro, de construir un futuro no desde lo idílico, no desde la salvación, pero que algo sea benéfico, que se desarrolle, que vaya construyendo precisamente un mejor mañana. No es en absoluto nada gratuito y sobre todo nada echado al azar pensar que si yo me preparo para mi futuro, un futuro en donde mi edad, por ejemplo, en unos 20, 30, 40 años, ya va a ser en donde yo activamente ya no sea alguien económicamente como lo soy ahorita, ya no me pueda desplazar de las mismas maneras, inclusive ya no me pueda hacer cargo de mí mismo de manera autónoma, sino que requiera de algunos otros. ¿Cómo me estoy preparando precisamente en esos sentidos? Es ahí donde tiene sentido el tema de visibilizarnos como la hormiga de la fábula. ¿Cómo me estoy preparando de alguna manera para precisamente los tiempos venideros que va a ser bastante diferentes y que van a tener limitantes físicas, saludables o circunstanciales en cierto sentido? Pero que tanto también de repente podemos intercalar el estar precisamente preparándome para el futuro, el estar viviendo el aquí y el ahora, como lo hace la cigarra. Es decir, estar precisamente disfrutando de lo que tengo en estos momentos, estar precisamente no perdiendo de vista lo que hay en esta circunstancia, en esta coyuntura actual. Es decir, la postura de la cigarra y de la hormiga son dos extremos. Sin embargo, si agarramos lo mejor de cada una de esas circunstancias, al final del día estaremos viviendo toda la, valga la redundancia, la totalidad de nuestra existencia y que en ese tenor empezamos a aprender a ya no tener una mirada tan desoladora de nuestro futuro, porque sí, se observa un tanto desalentador. Sin embargo, como venimos también de épocas en donde definitivamente también era desolador el porvenir que se nos mostraba en ciertos sentidos. Vayamos a épocas bastante como los clásicos, en el medioevo, precisamente occidental e inclusive hasta oriental. Es decir, todas las épocas han mostrado sus crisis, han mostrado sus dificultades, pero también han mostrado sus bondades, han mostrado precisamente sus circunstancias disfrutables o experimentalmente vivibles. Es en ese sentido que también aprender a soñar hacia el futuro, sin que tenga esto una connotación desoladora y que tampoco nos vayamos a la fantasía absoluta de que va a ser un lugar mejor porque tiene que serlo, es ahí donde encontramos este punto de equilibrio, la virtud que nos señala Aristóteles, que está precisamente en medio de estos dos extremos. Nadie nos enseña a vivir definitivamente en las circunstancias que cada vez nos están ocurriendo. Y las generaciones que vienen también tendrán circunstancias bastante específicas. Sin embargo, si estamos en este movimiento oscilatorio entre mi pasado, mi presente, mi futuro, que de alguna manera el pasado solo es un recuerdo, el futuro es un proyecto, el presente es lo que verdaderamente nosotros tenemos ahorita. Pero no solamente vivimos de presentes, tenemos una historia cultural, familiar, mundial inclusive, y también tenemos una serie de cuestiones de porvenir. Es ahí donde aprender a generar, a construir sueños, a construir proyecciones
desde no dejar de pisar la realidad del aquí y del ahora, precisamente nos va a hacer encaminarnos a que poco a poco yo pueda tener un tanto, hasta cierto punto, las circunstancias que yo pueda ir decidiendo, que yo pueda ir determinando los caminos que yo vaya a surcar. Al final de cuentas, la suerte, el azar, las circunstancias van a estar presentes, pero qué mejor que nos agarren tanto bien preparados, pero también bien vividos. Entonces es ahí donde la lectura de esta fábula de la cigarra y de la hormiga puede tener una mayor amplitud en vez de enseñarnos que solamente está bien pensar en el futuro. También está bien estar en nuestro presente con miradas hacia el futuro y con precisamente el recuerdo de nuestro pasado, circunscribiéndolo en el aquí y en el ahora. Pues esta es la temática de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify y que compartas para que las personas que les interese este tipo de contenidos pueda llegarles y así a su vez podamos ser una comunidad cada vez más grande. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.